fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 21 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial porque hace 6 meses que nosotros escribimos un artículo en el periódico La Información en su 108 aniversario, donde explicábamos las razones de lo que hoy las encuestas dicen que el presidente Abinader gana fácil la primera vuelta. Y nosotros vamos un poquitico más lejos, porque lo dijimos hace 6 meses. Las razones científicamente desde el punto de vista del mercado, por qué el presidente Abinader gana todas las encuestas y será el próximo presidente de la República Dominicana 2024-2028. Y que también dijimos en una ocasión que si el presidente Luis Abinader fuera norteamericano, en noviembre fuera el presidente de los Estados Unidos. No así los presidentes pasados, ni siquiera concejales fueran. Fue un asunto de visión, de liderazgo y de entender el nuevo orden económico mundial y el nuevo mundo, que él lo entiende a la perfección y que es un alto empresario con muchos éxitos empresarial y con éxito político. Vamos a ver esas variables que lo adornan a él y que pudo sacar a flote a un país quebrado, saqueado y con una pandemia, y aún así mantiene el liderazgo en el electorado dominicano, y que el próximo 19 de mayo será reelegido de acuerdo a los mercados como presidente de la República Dominicana 2024-2028. Le trajimos ese artículo nuestro y lo vamos a detallar desde el punto de vista científico por qué Luis Abinader será el presidente de los dominicanos hasta el 2028. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, que será administrada, este condo hotel Everest Tower, que será administrada por la prestigiosa firma de hoteles más importante del mundo, Wyndham Hotel, que estará ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en el sector exclusivo como lo es el Piantini. En ese condo hotel usted va a tener un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas y que usted podrá ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo sin usted darse cuenta que ese restaurante está girando. Este condo hotel le va a producir a usted una rentabilidad mínima de su dinero de un 20% mensual. Es la mejor inversión, el mejor instrumento de inversión que usted pueda tener en esta torre. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por tener esta gran visión y traernos la torre más emblemática y hermosa de toda Latinoamérica y el Caribe a República Dominicana y en especial al Piantini en la ciudad de Santo Domingo. Llámenos 809-535-8000, Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, antes de entrar en materia, usted sabe que siempre analizamos primero las variables de la economía
Y hoy queremos hablarle de las razones de acuerdo al mercado. Esto no es un invento de Luis Fernando García, de acuerdo a análisis científico de lo que es la psicología de masas, el movimiento de masa, porque a los seres humanos nos mueven dos emociones y dos emociones nada más. Las dos emociones extremas son fear and greed, el miedo y la ambición. Todo lo que hacemos en nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, es fear and greed. Esas son las emociones extremas para un ser humano. Y mientras haya un ser humano, porque somos seres emotivos, emocionales, ese será nuestro comportamiento de acuerdo a la ciencia, al comportamiento científico y psicológico de los seres humanos. Entonces vamos a ver, para que ustedes entiendan, ¿quién movió el mercado esta semana? Totalmente el FIA, el miedo. Y también vamos a ver por qué el presidente Luis Abinader va a ganar la reelección y será el próximo presidente de acuerdo a la Bolsa de Valores. Colócame la número 2, señor director, para que veamos. Miren, el mercado rojo, todo rojo. Solamente Apple Computer no se enteró que la bolsa estaba colapsando. 98% de todas las corporaciones prácticamente colapsaron en la bolsa, porque hay mucha tensión y mucha incertidumbre en el mercado. ¿Quién movió el mercado esta semana para que hubiera ese colapso en Wall Street? Bueno, el miedo. El miedo es lo que produce que haya una corrida masiva. ¿Y qué es lo que produce ese miedo y que colapse la bolsa? Bueno, que millones de inversores salen del mercado, salen corriendo por su dinero, van por su salida y provoca un colapso total y absoluto de la bolsa. Entonces, por eso vemos que las emociones en los mercados, el fear and greed, determina el comportamiento de todo lo que hacemos, porque son las únicas dos emociones que mueven a los humanos, las emociones extremas, evidentemente. Porque dentro de esas emociones vamos a ver cuáles entran en cada etapa de nuestra vida. Son muchas, pero la más importante, que son 6, podemos traducirla a 6 y el ciclo se repetirá siempre. Mientras haya un ser humano vivo, nosotros nos vamos a mover y vamos a hacer y a tomar decisiones basadas en el miedo. El ser humano se va a mover y va a tomar decisiones basadas en que sea gris, ambicioso. Entonces ya vimos cómo el miedo se apoderó del mercado y colapsó la bolsa. Entonces los inversores sacan su dinero producto del miedo. Colócame la número 3, señor director, para que veamos el Dow Jones Index. Mira, ahí los vemos. El Dow Jones, acércalo, señor director, que cierra en 37.983 puntos, con el primer mes rojo prácticamente colapsando. Wall Street no va a colapsar todavía, aunque acaba de con drones Irán atacar a Israel y mañana el mercado estará muy nervioso y es probable que se provoque un colapso masivo. Lo sabremos en la noche cómo se comporta el mundo, pero esta semana que viene hay graves problemas para el mundo y para la economía mundial, incluyendo nuestra economía. Entonces el Dow Jones comienza a resentirse y mañana debe producirse un colapso masivo. Vamos a ver la reacción de Wall Street y cómo el mundo se arrodilla y suben los commodities, todo va a reajustarse de nuevo y todo va a subir por el miedo a los drones, al ataque con drones contra Israel. Esa es la parte geopolítica. Fíjese que de nuevo entra el miedo en la ecuación. Solamente entran dos emociones poderosas, el miedo y la ambición. El miedo entra de nuevo. Irán ataca a Israel, el miedo se apodera de los mercados, colapsa la bolsa, eso va a incrementar el precio de los commodities y va a incrementar el precio de la canasta básica. ¿Y cuál es la canasta básica? La carne, la leche, el trigo, el maíz, los huevos, el arroz, la soya, el trigo y todo lo que tenga que ver con materia prima. Esa es la canasta básica. Y hay problemas en el mundo ahora. Entonces eso significa que esa canasta básica se va a volver a incrementar en los mercados. Y que usted tendrá que disponer de más dinero para comprar en los supermercados su canasta básica. Entonces vamos a ver, de acuerdo a los mercados y al buen manejo del presidente, por qué la bolsa dice que Luis Abinader, así como afirman y confirman las encuestas, que será el próximo presidente de los dominicanos para el periodo 2024-2028. Nosotros, el año pasado, específicamente
el jueves 16 de noviembre de 2023, escribimos este artículo en el periódico La Información. Si el señor director fuera tan amable y lo pudiéramos enfocar para que el pueblo lo vea y sepa de qué les estamos hablando. Se llama La Esperanza del Market Emotion Cycle de Luis Abinader. Ahí los tenemos. Fíjese, ese artículo es del jueves 18 de noviembre del 2023. Entonces ahí podemos ver realmente qué va a pasar con Luis Abinader. Entonces, para que usted tenga una idea y vea qué nos dice el mercado de la bolsa y qué nos dice el mercado sobre el presidente Abinader, por qué él es el elegido y no los otros candidatos. Y cabe destacar que cada presidente o expresidente en su momento estuvo con este ciclo también. Ahora, ¿por qué no lo son? Bueno, porque algo malo hicieron ellos, que ya no son la esperanza, porque por eso se llama así, la esperanza del mercado emotivo de Luis Abinader. Esa es la número 4, señor director, para que usted pueda entender. Vamos a analizarse aquí, la esperanza. Entonces, ¿qué significa la esperanza? Es una emoción que tenemos los seres humanos. Y lo vamos a ver, porque lo vamos a ver, todas las emociones que tenemos para que garantice esto. Dice aquí, amplíela, señor director, para que veamos que dice aquí, la esperanza del Market Emotion Cycle, de Luis Abinader. Y súbalo un poquitico que se vea la fecha. Dice Luis Fernando García, 16 de noviembre del 2023. Bájalo, señor director, que se vea abajo. Que se vea ahí exactamente donde está el logo del ingeniero Revela. Ahí dice Luis Fernando García, 16 de noviembre del 2023. En el periódico La Información, en el 108 aniversario del periódico. Nosotros tuvimos el privilegio de escribir ese artículo para explicarle a ustedes ahora que todas las encuestas dan como ganador el presidente Luis Abinader, el por qué él será reelegido. Colóqueme la número 5, señor director, para que leamos algunas partes del periódico. Dice aquí, las masas se mueven a través del ciclo emotivo del mercado o el Market Emotion Cycle, que se conoce como ciclo psicológico del inversor o sentimiento del inversor. El mismo se refiere a las diferentes fases de las emociones psicológicas que experimenta el inversor a través del ciclo emotivo del mercado o el Market Emotion Cycle. Estas fases son caracterizadas por un rango de emociones que pueden influir en el comportamiento y las decisiones en las inversiones. Este ciclo de emociones típicamente sigue un patrón de comportamiento a través del tiempo. Ahora, lo más importante es, como las sociedades de mercado, todo es económico, luego humano y después social, las decisiones que tomaremos a través del tiempo será siempre con la intención de mejorar nuestro futuro económico y con ello el de nuestras familias. A los seres humanos nos mueven dos emociones principales y extremas, fear and greed, el miedo y la ambición. Y dentro de estos extremos tenemos 6 emociones o comportamientos diferentes que pueden cambiar o variar de acuerdo a las condiciones externas o internas que afectan al mercado, ya que el mismo no es lineal. Fíjense que dije que a los seres humanos nos mueven dentro de esas 2 emociones extremas 6 emociones más. Pero el miedo y la ambición es lo que determina nuestro comportamiento como seres humanos. Todo lo que hacemos, lo hacemos o porque tenemos ambición de ganar dinero o porque tenemos miedo. Cuando usted, fíjense que cuando aparece alguien que le dice a usted que le va a dar el 30% mensual de su dinero, usted le da su dinero, es porque usted tiene ambición de ganar dinero. Los políticos no son políticos porque le interesa servirle al país, no. Ellos son políticos porque viven de la política, porque hay dinero en la política. Ahora, para eso son las leyes, para hacer cumplir que los recursos del pueblo no se vayan a los bolsillos de los políticos corruptos. Entonces, una persona que se postula para senador o para diputado, para un cargo electivo, no lo hace porque ama su patria, no, lo hace porque anda buscando dinero, porque todo es económico, no lo dijimos ahí, que todo es económico primero. Entonces eso era ambición. Entonces nuestros países que siempre han sido gobernados por gobiernos
que promueven la corrupción y la impunidad, todo el mundo quiere ir a la política a buscárselo de ellos. Entonces, esas emociones, todos los presidentes pasan por ese ciclo emotivo. Y que nosotros lo hemos presentado aquí en otras ocasiones. ¿Qué más nos dice ese ciclo emotivo? Esa es la número 6, señor director, para que vayamos desglosando. Dice aquí, amplíela, señor director, que podamos leer esa parte subrayada. Este movimiento y comportamiento del ciclo del mercado es el mismo que utilizamos en el análisis del movimiento de masas para determinar quién tiene el favor del pueblo en las elecciones presidenciales. Entonces, fíjense que hay un ciclo presidencial que vamos a mostrar. Este candidato, entonces, tiene la más alta probabilidad de ganar la presidencia del país por esta razón. La bolsa de valores tiene un comportamiento diferente cada 4 años al que le llamamos presidencial salco o ciclo presidencial. O sea, fíjese, el movimiento de masa, el que se utiliza en los mercados, porque todo es económico, es el mismo movimiento de masa, porque son los mismos seres humanos, somos nosotros los humanos, los que participamos de la política, los que vamos a la bolsa, los que somos empresarios, los que somos industriales, los que somos inversores, somos los mismos seres humanos con las mismas cualidades, emotivos. Y esa emoción es lo que nos mueve a nosotros a determinar si invertimos en una buena acción o si invertimos en un presidente, un candidato para la presidencia. ¿Con la intención de qué? Con la intención de tener un resultado económico. Entonces las masas se mueven en términos de economía. Todo es económico en la vida. Y hay un ciclo presidencial que determina eso. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando aplicamos esto a la política, porque somos los mismos seres humanos que participamos de las inversiones, entonces nos damos cuenta que cada 4 años hay un ciclo presidencial y que Wall Street lo analiza ese ciclo presidencial y que tiene una constante. Entonces mete miedo como a través del mercado, profesionales de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, han podido determinar las emociones de los seres humanos y qué nos mueve a nosotros. Esto no se lo inventó Luis Fernando García, eso está escrito. Luis Fernando García lo que hizo fue que investigó esto, lo estudió y lo aprendió para podérselo explicar a ustedes de cómo funciona la inversión en bolsa de la misma forma que funciona la participación de los ciudadanos a la hora de elegir sus autoridades. Nos mueven las mismas emociones. Fear and greed, el miedo y la ambición. Ahora vamos a ver ese ciclo presidencial que nosotros nos referimos, que es el mismo ciclo de las masas de la bolsa de valores. Esa es la número 6.1, señor director. Vamos a ver, miren, ese es el rendimiento presidencial, rendimiento medio presidencial desde el año 1900. Oiga, se mete miedo esto, ¿eh? Desde el año 1900 vamos a analizar esto. Acérquela, señor director, para que leamos esto primero. Dice aquí, el ciclo presidencial está basado en la humana tendencia presidencial de apretar el acelerador cuando se acercan las elecciones, como los estudiantes que no hincan los codos hasta que se aproximan los exámenes. Esta circunstancia se refleja en el siguiente gráfico, que muestra el rendimiento promedio del mercado de valores estadounidense desde el año 1900 en cada uno de los 4 ejercicios que conforman un mandato. Como cada mandato de un presidente son cada 4 años, desde el año 1900 está medido esto, el promedio. Para que tengamos una idea, el estudio exhaustivo que han hecho profesionales de la ciencia, de la psicología y de la psiquiatría para determinar esta teoría y cómo funcionan los humanos y cómo nos movemos nosotros y qué nos mueve a nosotros. ¿Y qué dice el mercado de los candidatos? Entonces, en cada uno de los 4 ejercicios que conforman un mandato, el año 1 del siguiente gráfico corresponde al primer año de mandato, mientras que el año 4 se corresponde con el año electoral. Súbalo, señor director, para que veamos ahora esos 4 gráficos que tenemos ahí desde el año 1900. Miren, el primer año, la economía, en su primer año el presidente, la economía casi nunca tiende a crecer mucho, y en ese caso creció 6.82. ¿Por qué? Porque los presidentes el primer año tienden a poner muchos impuestos, porque estamos lejos de las elecciones. Entonces ese primer año
es un año crítico para el pueblo o para los pueblos, que es cuando aprecian más que los presidentes usan ese primer año para cambiar reformas, para poner impuestos, para apretar más la tuerca. Déjamela ahí, señor director, para que veamos el segundo, el tercer y cuarto año. Déjala para atrás, señor director, la 6-1, para que podamos ver los 4 periodos, los 4 años, la 6-1, señor director. En el segundo año, colóqueme para atrás, señor director, vemos que la economía crece un 2.94%, segundo año. Sin embargo, en el tercer año promedio, la economía tiende a crecer mucho, 11.84. Y en el último año, 7.63. Fíjense que los últimos 2 años son positivos para los gobiernos. ¿Por qué? Tiene lógica. Porque son, a partir del segundo, cuando termina el segundo y comienza el tercero, es cuando ellos van a comenzar a hacer campaña para reelegirse como presidente. Ahora sí, señorito, puede bajar con nosotros. Entonces, partiendo de esto, del ciclo presidencial, podemos inferir el movimiento de las masas. Entonces podemos apreciar de que un candidato que haga lo correcto por su país, ya todo esto cambia las reglas del juego. Ya los candidatos que apañan, que les gusta apoyar la corrupción e impunidad, no van para ninguna parte. Fíjense que aquí hay líderes y jefes. Aquí el único líder que hay es el presidente actual. Los demás son jefes, que manejaban dinero y hacían los cheques, pero no tienen liderazgo. Esa es mi opinión personal, ¿no? Yo lo puedo decir por qué, para hacer otro programa del porqué de eso. Porque una persona que se le dan la oportunidad 3 veces en un periodo y tiene una alta tasa de rechazo, que no yo decido ni concejal, y el pueblo no lo quiere por algo, él lo quiere porque da dinero, lo mismo que el otro también. Entonces, un líder no tiene ese comportamiento, un líder tiene otro tipo de comportamiento. Un líder, un estadista, ve más allá de los intereses personales, ve más allá de los intereses de sus cómplices funcionarios. Como dijo el presidente, yo tengo amigos, no cómplices. Entonces vamos a ver a qué nos referimos. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos qué más nos dice este artículo científico sobre la esperanza. Dice aquí, amplíelo, ahí tenemos las 6 emociones: optimismo, euforia, miedo, pánico y depresión. Súbalo, señor director, nada más para que la enumeremos y después le demos el párrafo. Fíjense, la primera emoción que tiene un ser humano es optimismo. El inversor está optimista y tiende a tener positiva expectativa. Euforia, el inversor alcanza mayor optimismo. Miedo, en la medida que el mercado baja, aumenta el miedo. Pánico, el inversor alcanza el miedo extremo y la bolsa termina de colapsar. Depresión, en este punto el inversor ha perdido el entusiasmo por el mercado debido a la caída brutal. Y el último, la esperanza. Ahora sí, señor director, súbalo para que podamos leer la esperanza. Dice aquí la esperanza. En este punto, el mercado mejora y el inversor entiende que tiene oportunidad y comienza a sentir una ligera emoción de esperanza que le permitirá estar mejor. Esta emoción de esperanza es lo que hace que un candidato sea presidente y donde todos aquellos que lo han sido en su momento han hecho sentir en la población que ellos son la mejor vía y única esperanza de un mejor porvenir económico y con ello garantizan el triunfo. Recuérdense que le dije que son economías de mercado y que todo es económico. Cabe destacar, en la mayoría de los casos, los presidentes pierden las elecciones porque ya no representan la esperanza del pueblo. Entonces, en consecuencia, pierden las elecciones. En países como los nuestros, la corrupción y la impunidad han sido el común denominador de los gobiernos llenos de funcionarios proclive a la corrupción, que llegan al poder siendo miserables económicamente y al cabo de 4 años salen multimillonarios. Fíjense que, ¿qué es lo que determina que un pueblo vote por un candidato? La esperanza. Entonces, eso no se lo inventó Luis Fernando García, es un sentimiento, una emoción. Luis Fernando García también tiene esas 2 emociones, el miedo y la ambición. Y dentro de esas 2 extremos están esas emociones. Y la última, la esperanza. Luis Fernando García, desde el punto de vista de los mercados, entiende que este presidente es el que tiene la esperanza, el que me da la esperanza a mí de que va a seguir haciendo lo correcto, de que va a atacar la corrupción, que le va a cerrar la puerta a la impunidad y que los funcionarios ladrones y corruptos no se van a llevar el dinero mío para sus bolsillos. Este es el único presidente que me da a mí esa esperanza, Luis Fernando García. Ahora, a usted puede haber otro, ahora el mercado dice otra cosa. Entonces, como esa esperanza de mejoría
esa esperanza de usted invertir en la bolsa, de que va a mejorar su condición económica, este es el que lo representa. Entonces, por eso el presidente actual, Luis Abinader, está tan alto en las encuestas. Y si él no hubiese tomado el gobierno con una pandemia y el país prácticamente quebrado, saqueado, que dijo el expresidente saliente, que el próximo gobierno no tenía nada que hacer, porque la deuda era tan grande que el país no se podía aguantar del saqueo tan grande que hubo en el país, él tuviera 80% en el favor del voto, producto de esa esperanza. Entonces, fíjense cómo la emoción, de acuerdo al mercado, ha hecho que a pesar de las dificultades que está viviendo el mundo, que mañana hay una posible caída de la bolsa y una posible explosión de los commodities, todavía este presidente, a menos que no pase algo muy grande, todavía sostiene y mantiene una gran aceptación en el favor del público. ¿Producto de qué? Producto de que él le ha devuelto la esperanza a los dominicanos de que se administra correctamente su dinero y de que es el único que puede garantizar, el único, hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy el único, que es el único que lo ha hecho, que el pueblo tiene esperanza de frenar la corrupción, el robo de los funcionarios ladrones y frenar la impunidad. Entonces, mientras él mantenga esa esperanza en ese ciclo, él va a ser presidente de la República. Eso no lo pinta nadie. No, y fíjense que la encuesta todo dice lo mismo. Y ese artículo se escribió el 16 de noviembre de 2023 en el periódico La Información, en el 108 aniversario del periódico La Información, donde nosotros pronosticamos por qué Luis Abinader va a ganar la presidencia de la República. Colócame la número 8, señor director, para que veamos qué más nos dice. Por décadas de corrupción e impunidad y con la complicidad de los gobiernos que promueven la corrupción, los funcionarios han defalcado el país en miles de millones de dólares, a tal punto que un expresidente dijo, y cito, que en el país se perdían 30.000 millones de pesos en el año, fin de la cita. Si calculamos cuánto equivale esta suma por 20 años de gobierno, es equivalente al 34% del PIB, o sea, a 36.000 millones de dólares del PIB actual, que es equivalente a 106.000 millones. En el 20, el candidato presidencial de ese momento, Luis Abinader, logró convencer al pueblo que era la esperanza del cambio, que con él se acabaría la corrupción y la impunidad. Aunque todos prometen lo mismo, siempre el pueblo decidió darle la oportunidad y lo convirtió en presidente de la República. Donde llegar al poder no tuvo la mejor economía del mundo, ya que encontró un país quebrado, saqueado por los pasados gobiernos anteriores. Fíjese, 34% está en poder de los funcionarios corruptos, 34% del PIB. Porque dijo ese expresidente que se perdían 30.000 millones por año. Pero por primera vez vemos funcionarios corruptos presos, familiares del expresidente presos, generales presos y funcionarios destituidos y presos. Entonces, esa esperanza que el pueblo necesita nos la ha devuelto este presidente y eso le garantiza a él volver a reelegirse en el próximo 19 de mayo. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Bueno, sencillamente porque, puede bajar con nosotros, señor director, porque el mercado nos mueve a los seres humanos dos emociones y ya determinamos en todo este tiempo tiene que pasar algo grave. Baje con nosotros, señor director, para que este ciclo se rompa. No hay forma de romper. Usted está ahí, señor director. No hay forma de que este ciclo se rompa. Entonces, como podemos ver, el presidente Luis Abinader será reelegido presidente. En el próximo bloque vamos a continuar analizando el porqué y algunas de las variables que ha hecho él que su manejo económico haya sido formidable a pesar de la pandemia y de tener un país saqueado por los pasados 16 años. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la esperanza es la carta de triunfo de Abinader 2024-2028. Fíjense que
el mismo presidente dice que él ha hecho más con menos y que los aspirantes a la presidencia de la oposición no hablan ni de corrupción ni quieren hablar de presupuesto. Y ojalá le pregunten, ojalá en el debate hayan los periodistas o vayan periodistas lo suficientemente con coraje y le hagan la pregunta de si ellos han sido corruptos y han promovido la corrupción y la impunidad, a ver qué ellos van a responder. Porque hay que tener coraje para hacer las preguntas correctas, no las que el otro quiere escuchar. Eso es muy importante. Yo quisiera que me invitaran a un debate de eso, que yo voy a hacer la pregunta que tengo que hacer. La pregunta que el pueblo quiere saber, no la que ellos quieren que usted le pregunte como un formato. No, hay que preguntarle correctamente a los candidatos, a todos, al presidente Abinader, a Leonel Fernández y a Abel Martínez, preguntarle qué creen ellos de la corrupción y la impunidad y qué han hecho ellos por rescatar y conseguir el dinero robado de los dominicanos, de los contribuyentes. Vamos a ver qué dice, por qué la esperanza del ciclo emotivo de la Bolsa de Valores dice que Luis Abinader va a ganar las elecciones, como lo dicen las encuestas. Y este artículo tiene hace 6 meses que lo escribimos, el 16 de noviembre del 23. Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos qué más nos dice la esperanza del ciclo. Dice aquí, el candidato hoy presidente dio inicio a una agenda basada en promesas que iba a recuperar el dinero robado por los funcionarios del pasado y que no iba a permitir que funcionarios de su gobierno cometieran ninguna indelicadeza, ya que serían cancelados de sus puestos y sometidos a la acción de la justicia. Lo que realmente sucedió, donde por primera vez tenemos funcionarios presos por corrupción. A pesar de las dificultades económicas y geopolíticas, el gobierno del presidente Abinader pudo sortear la economía y sacar al país de una de las mayores crisis en un siglo, que comenzó con una pandemia que solo en Estados Unidos se perdieron 40 millones de trabajos en 2 meses y en el país alcanzamos que un 50% de desempleo y tuvimos confinados en nuestros hogares por un periodo de tiempo prolongado. O sea que aquí se perdieron más del 50% de los empleos. Y en Estados Unidos 40 millones de empleos en 2 meses, producto de esa pandemia. Y aún así, este hombre con un país saqueado y con una pandemia y país cerrado y que se pierda la mitad del empleo, el 50% pudo sortear y obtener una buena calificación en la economía. Y eso lo demuestra la calificación de riesgo de los bonos soberanos nuestros, de nuestra deuda soberana. ¿Qué más ha pasado con la esperanza? La número 10, señor director, para que veamos el manejo de la economía. Dice aquí, el buen manejo de la economía del gobierno del presidente Abinader y su equipo le valió una mejor calificación de la deuda soberana de República Dominicana, de BB- a BB estable, colocando al país en una mejor posición económica y de inversión ante los ojos del mundo. Este reconocimiento mundial convirtió a República Dominicana como el país a imitar por otros. Es importante señalar que la agenda del presidente por primera vez es la que puede llevar al país al desarrollo definitivo y en 40 años o menos, dice el FMI, que podríamos ser una economía avanzada y desarrollada por el buen manejo gerencial del gobierno y el Banco Central de la República Dominicana. O sea que a pesar de toda la dificultad de la parte geopolítica, de la pandemia, de encontrar un país que no tenía para pagar las nóminas, pudo sortear la economía y sacarlo de ese atolladero que nos metieron a nosotros los gobiernos pasados. Y la número 11, señor director, para que veamos algo más sobre la esperanza y donde vamos a concluir la dosis aquí. Por lo tanto, el presidente solo necesita mantener esa esperanza y que él es la única vía que el pueblo necesita para continuar y así garantizarle un mejor futuro y con ello un mejor país. Su promesa de recuperar el dinero robado por los corruptos y protegido por la impunidad, donde dijo, y cito, la impunidad tiene el camino cerrado, fin de la cita. El presidente ha sostenido su palabra de atacar la impunidad. Si él puede sostener, como lo ha podido sostener antes del 19 de mayo, el presidente Biden tiene que sostener el gobierno, los mercados, y que no pase una catástrofe mundial, que colapse todo. Luis Abinader, sin ningún problema, será reelegido presidente el próximo 19 de mayo, pero por mucho. Y no es un 70-30, un 75-25 producto de la pandemia. Si no, él tuviera hoy una aceptación de un 75%, sin ningún problema, nos lo dice el ciclo. Y colócame la número 12, señor director, para que concluyamos
con la esperanza del ciclo emotivo de la bolsa. Dice aquí, si a pesar de las dificultades y las guerras, Israel-Hamás, Rusia-Ucrania, la pandemia y ahora el conflicto con Haití y todos los problemas económicos y geopolíticos, si el candidato, hoy presidente, puede sostener y aplicar esa agenda durante el tiempo mientras llegan las elecciones y cierra el camino de la impunidad, recupera lo robado, somete a los corruptos a la justicia y ese dinero lo invierten en el pueblo, en obras sociales para todos los dominicanos y el pueblo así lo percibe, no hay ninguna duda que el candidato actual presidente, Luis Abinader Corona, será reelegido presidente de la República Dominicana por el periodo 2024-2028. Ahí concluimos el artículo. Porque en el ciclo emotivo de la inversión, la esperanza es lo que nos da la fortaleza para tomar las decisiones. Y él, el presidente Abinader hasta ahora, es el único que ha podido mantener vivo de que él es la única esperanza que el pueblo necesita. ¿Y qué hizo él con la economía? Colócame a la número 13, señor director, para que veamos cómo todas las variables. Inflación sube en marzo a 3.4. A pesar de subir la inflación, ha podido sostener y mantener una baja tasa de inflación por debajo, que alcanzó los 9.3%, y sostener la economía, aunque la inflación haya subido. Eso significa que va a seguir subiendo la canasta básica. Colócame la número 15, señor director, para que veamos el PIB también, que sigue aumentando el PIB a pesar de la pandemia, a pesar de la parte geopolítica y a pesar de las dificultades. Sube el PIB en la República Dominicana. O sea que el PIB se incrementó y subió. Ahora somos una economía de ingresos medios, como lo dijo el presidente. O sea, pero también mejoró la calificación de riesgo de la deuda soberana. Esa es la número 16, señor director. Entonces, cuando vemos todas las variables, la 16, S&P calificación de deuda BB estable. Entonces, con una pandemia, con un país saqueado, un país cerrado, se pierde el 50% de los empleos y todavía mejoramos nuestra calificación. Lo que eso determina es que el gobierno, cuando coloque deuda, eso es el S&P 500, una de las firmas calificadoras, subió la calificación de la deuda soberana de la República Dominicana. Y la número 17, señor director, pero lo mismo hizo Moody también. Moody califica deuda República Dominicana AD3, o sea que BA3, o sea que Moody también le da un upgrade a nuestra deuda soberana. Puede bajar con nosotros, señor director. O sea, si podemos ver entonces, antes de irnos ya, de que con toda esta calificación, con todo este desarrollo de la economía y buen manejo del gobierno y del Banco Central, la economía nuestra ha podido crecer, ha podido obtener una mejor calificación de riesgo, ha subido la inflación, pero ha sostenido los precios en un equilibrio donde ha podido subir los salarios y donde hoy tenemos mejores salarios, un mejor país, más seguro, con instituciones más fuertes y con un ministerio público políticamente independiente y que hay funcionarios presos por corruptos y ladrones. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción